Personal, el libro de Romanos siempre me ha ayudado mucho a entender por qué es un libro que tiene prácticamente una exposición del plan de salvación, pero además tiene una exposición de lo que es el discipulado, ¿no? Es como un libro que tiene como una doctrina muy completa, donde tiene versículos muy importantes, claves incluso que yo creo que muchos de nosotros hemos memorizado, ¿no? Para poder exponer la palabra de Dios y llevar el Evangelio. Yo quisiera ahorita detenerme en el capítulo 8, un poco, en este capítulo. Y este capítulo, pues nos formula una pregunta, ¿no? Entre todas las cosas que se mencionan ahí. Pero el versículo 1 nos hace primeramente otra pregunta. La parte final del capítulo nos dice que quién nos separará del amor de Dios, pero ¿cómo inicia el capítulo? A ver si alguien se sabe de memoria Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, sí, yo recuerdo que ese versículo lo aprendí de memoria allá en Amalucan, en la casa de un hermano cuando estábamos teniendo un estudio, y este hermano nos hacía mucho énfasis en este versículo. Me parece que fue el hermano Isaac el que nos compartió este versículo. Y a mí desde entonces me quedó mucho el encontrar más cosas en este capítulo de Romanos. Y continué leyéndolo, de manera que cuando yo fui descubriendo algunas otras cosas, vi, por ejemplo, que ahí arranca, como decíamos, este capítulo con esta declaración que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué quiere decir andar conforme a la carne? Yo creo que hoy podemos explicarlo relativamente fácil, ¿no? No es que anden conforme a la carne, literalmente hablando, a la carne que se come, a la carne, a las carnitas de cerdo, a la rachera, no, no. Yo creo que aquí es muy claro que se refiere a las cosas del mundo, ¿no? Se refiere a la carne cuando dice las cosas mundanas. Y hace el contraste justamente cuando dice a las cosas del Espíritu. Y cuando dice el Espíritu, habla claramente del Espíritu Santo. Bueno, entonces, este es uno de los capítulos, como decíamos, que se puede hablar de que es como una especie de tratado de lo que es la explicación de la salvación, pero también es un tratado de lo que es el discipulado, ¿no? Y allá en el versículo 2 vean cómo nos habla de un contraste de ley, ¿no? Aquí no sé si, José Luis, tú que tienes a la mano ahí, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense cómo dice que había una ley del pecado. ¿Cuál es esa ley del pecado? Porque dice que hay una nueva ley y hace un contraste con una antigua ley. Hay quienes interpretan que se refiere a la ley del Antiguo Testamento, pero en realidad no es así. Porque fíjense cómo dice de la ley del pecado. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo clarifica esta idea, que no es referente a que digas, estamos anulando la ley del Antiguo Testamento para ahora adoptar una nueva ley. No, no se refiere exactamente a eso. Vean, y si puedes, la última parte, José Luis, ¿Del 2? del 2. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Exacto, de la ley del pecado, o sea, de la ley que marcaba que tú estabas muerto. ¿Por qué? Porque más adelante también, o incluso desde los primeros capítulos de Romanos, nos enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces hay una ley ahí que cae sobre el que comete pecado, que es la muerte o la separación. Entonces, más adelante también hace énfasis en este capítulo entre lo que es la carne y lo que es relacionado con el espíritu. Espíritu con mayúscula. Espíritu con mayúscula, ¿eh? Recuerden que cuando se dice espíritu con mayúscula, se está hablando del Espíritu Santo. Y cuando se pone la palabra espíritu con minúscula, se refiere al espíritu del ser humano o algún otro espíritu. Esta constante metáfora que se hace aquí, pues se hace alusión a cosas materiales, pero confrontada contra las cosas espirituales, pero espirituales relativas al Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿quién es ahora el Hijo de Dios? O sea, en este caso, el que ha creído en Cristo, en automático se vuelve hijo de Dios.
ya no puede ser dominado por las cosas de la carne, o sea, por las cosas materiales, por las cosas del mundo, aunque ciertamente todavía pues permanece su debilidad y puede caer. Pero una cosa es caer y otra cosa es ser dominado por las cosas de la carne. Hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Bueno, el versículo 10 nos indica que el cuerpo de alguna manera está muerto. Vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ¿cómo es que se murió el cuerpo? ¿Se murió realmente? ¿O se refiere a que el cuerpo como tal ya pasó a un segundo término y ahora lo que prevalece es el espíritu? O sea, por eso dice el cuerpo está muerto y ahora vive el espíritu a causa de la justicia. Y el espíritu está con el minúscula. Exactamente. Ahora, aquí la palabra espíritu no está con mayúscula, está con minúscula, ¿verdad? Sí. Entonces se refiere al espíritu de quién? De la persona. No se refiere al Espíritu Santo. Y dice que también que los que son guiados por el Espíritu de Dios en el versículo 14 son hijos de qué? Ajá, son salvos. Ahora, hay que recordar la palabra remisión. Yo creo que los que son estudiosos de esta palabra seguramente nos pueden decir cuál era el origen de que se le daba a esta palabra remisión. Hoy lo entendemos en un contexto de la palabra de Dios, pero la palabra originalmente remisión o remitir, Redimir. sí, efectivamente, Abel, se va en ese contexto de redimir. ¿Qué es redimir? Es pagar Ajá, el precio para liberar algo. sí, Entonces, pagar un precio. Sí. yo puse esto, hacemos una asociación y yo pongo este terreno, pero saben que yo se lo había prometido a mi hijo, entonces lo quiero tomar, pero no me lo regresan, sino lo Ajá, redimo. Pago el precio que vale el sí, terreno y se lo recupero a mi hijo porque eso ya era un trato. Pero es como una que lo remisión recompras, en ¿no? el caso, bueno, en el caso de propiedades así se hace. Como que lo recompras. Sí, pero es tuyo, o sea, era tuyo. Era tuyo, pero para volver a tenerlo tienes que pagar una remisión, un rescate, Sí, exacto. ¿no? No es, o sea, es que ese acto es voluntario. No es que Ujú, tú lo hayas perdido o lo vendiste, lo regalaste. No, lo integraste como parte de una sociedad y tú ujú, redimes ese bien para ti, pero ya lo compras. ujú. Obviamente aquí hay un manejo, hablando de propiedades, en que intervienen impuestos y todo esto, ¿no? Sí, Pero sí, para el propósito de lo que te estás diciendo es que es comprar algo que era tuyo. sí. Redención, tú dijiste la palabra, ¿verdad? Redención, o remisión, o pago, o rescate, o recuperación. Todo eso es como sinónimo, como que se refiere a lo mismo. Cuando estamos hablando aquí del contexto de la antigüedad, cuando se compraba un esclavo, se pagaba una remisión. O sea, el precio que se pagaba por un esclavo se le llamaba remisión. Entonces decían, esta persona remitió por esta persona y ahora es su esclavo. Esa era la forma en la que se le llamaba al pago que se hacía por la compraventa de un esclavo. Entonces, el que pagaba la remisión de un esclavo, en automático se volvía el nuevo dueño, ¿sí? Entonces, en este contexto, podemos decir que el ser humano estaba bajo la ley del pecado porque había caído, porque la Biblia aquí en este caso en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el que paga el precio por rescatar a la persona es el propio Cristo, porque también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces se paga esa remisión por el esclavo. Ahora, yo les preguntaría, ¿cómo te sentirías de ser esclavo de Dios? Si alguien te dijera, oye, es que antes eras esclavo del pecado y con la muerte de Cristo te volviste esclavo de Dios. ¿Cómo les suena eso? Pero es malo ser esclavo de Dios. Eso es muy bueno.
Yo sí les firmo. Claro. A mí sí díganme, oye, es que ahora eres esclavo de Dios y vas a hacer lo que Dios diga porque eres el esclavo de Dios. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, no suena mal ser esclavo de Dios, ¿o sí? ¿O qué prefieres, ser esclavo del diablo o ser esclavo de Dios? O si antes eras esclavo de la muerte, o antes eras esclavo del mal, y ahora eres esclavo de Dios, pues yo sí digo dónde firmo, ¿eh? Sin embargo, vean la realidad cuál es. Que a pesar de que se paga esa remisión, y eso le da el derecho a Dios y a Cristo de volvernos su esclavo, no nos vuelve su esclavo o no nos trata como tales. Vamos a ver lo que dice el propio capítulo. Dice, no solamente no somos esclavos, versículo 15, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura del versículo 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar ¿no? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ahora. Ajá, o sea, este Dios tan misericordioso manda a su Hijo para derramar su sangre, para pagar la remisión por ti, y en ese entonces ya tendría el derecho a que tú fueras su esclavo, pero no te vuelve esclavo, sino que no solamente eso, sino que además te adopta como su hijo, te hace su hijo adoptivo y te da prácticamente los mismos derechos que cualquier otro hijo. O sea, te dice aquí la palabra que te nombra coheredero. ¿Qué es un coheredero? Cuando hay un heredero y hay un coheredero, se entiende que los dos tienen exactamente el mismo derecho, ¿sí? Puede haber un heredero que es hijo, digamos, natural o hijo biológico, y puede haber un hijo adoptado. Pero si el padre de familia en su testamento dice, yo les dejo a mis dos hijos en partes iguales la casa que tengo, pues son coherederos, son copropietarios. Uno y el otro, no hay uno que prevalezca encima del otro. Aquí es lo que está pasando, que nos vuelve coherederos. Yo no sé, yo cuando reflexioné esto dije, no entiendo cómo puedo ser coheredero con Cristo. ¿Cómo puede, sin que yo sea nada, pero nada comparado con el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que Dios es tan bondadoso para ponerme no en el mismo lugar que Cristo, pero sí darme como un tratamiento de coheredero con Él? La verdad a mí se me hace esto impresionante. No sé ustedes cómo lo vean, pero este término que se usa sobre todo en el lenguaje hebreo de Abba, ¿no? Abba, que es como un nombre así de cariño, ¿no? Hace algunos años un amigo mío me dijo que había visitado Israel, que pues en un viaje que hizo, pues anduvo, ya saben ustedes, ¿no? Tratando de conocer los lugares emblemáticos y lo que regularmente les presentan cuando hacen un viaje allá. Y me dijo que un día le llamó la atención que estaba en una plaza pública y escuchó a un niño que estaba gritando, ¡Abba! ¡Abba! Un niño. Y él volteó y dijo, ese niño está gritando Abba. Y de repente aparece un señor, un adulto, y lo toma de la mano al niño. El niño estaba buscando a su papá. Y por eso gritaba, Abba, papito, no te veo, papito. Y me dijo ese hermano, dice, ahí cuando comprendí lo que significa que nosotros podemos llamar a Dios Abba. Cuando vi a un niño buscando a su papá y gritándole, Abba, y el papá también estaba desesperado hasta que encontró al niño. Y cuando se encontraron, se tomaron de la mano. Yo creo que es así, ¿no? Nosotros gritamos Abba porque sentimos esa necesidad, una vez que somos salvos, de tomarnos de la mano de Dios. Y ya no le decimos Dios, que lo es, por supuesto. Ahora le decimos Padre, Papá, Papito. Y Él nos dice, tú eres mi coheredero. Yo creo que esto es algo que nos ayuda mucho a entender hasta dónde llega el amor de Dios, porque cuando entendemos y leemos un versículo como, de tal manera amó Dios al mundo,
¿Quién me ayuda a completar? Para que todo aquel no se pierda. Nos tenga vida eterna. Exacto. Ese versículo ya lo hemos analizado, ¿no? Muchas veces en Juan 3:16. Pero creo que alcanzamos a comprender más en la dimensión de ese versículo cuando vemos este capítulo 8 de Romanos, ¿no? Cuando vemos exactamente qué significa que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente que tenga vida eterna, sino que se vuelve coheredero. Se recibe el mismo tratamiento que cualquier hijo de Dios y nos da chance de llamarle cariñosamente papito. Versículo 17, si alguien me ayuda. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con él padecemos, juntamente con él somos glorificados, juntamente con él somos coherederos. ¿Se dan cuenta? Del versículo 28 al 31, por favor. ¿El 18 a qué? 28 al 31. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una porción de la Biblia que también usualmente es muy memorizada, ¿no? Entre los hermanos. Pero no es memorizada simplemente porque nos guste aprendernos de memoria las cosas, ¿no? Sino por lo importante de lo que dice esta palabra. Porque yo he escuchado a muchas personas en muchos contextos que dicen, es que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a... Pero lo repiten así como si fuera o sea, si no le dan la importancia, pues no le dan la verdadera interpretación. He escuchado personas que incluso ni siquiera son cristianas y dicen eso. Dicen, pues que yo amo a Dios, entonces, a mi manera yo amo a Dios y entonces las cosas me ayudan a bien porque yo amo a Dios. Exactamente no es así. Tienes que entender el contexto de la palabra, tienes que ser hijo de Dios y entonces puedes adoptar esta característica para ti. Bueno, y aparte de eso, No se oye, se distorsiona. yo creo que hay una malinterpretación porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí la meta es ser como Cristo. Sí. Y todas las cosas ayudan para que seamos como su Hijo, no para que nos vaya bien. Básicamente lo que decíamos es que hay que tener el contexto de esa parte de la escritura. No solamente leer cuando dice que las cosas nos ayudan a bien, como si fuera un decreto, como si fuera algo normal y que nunca vas a tener adversidades, sino más bien que dice que los que aman a Dios tienden a servirle a Dios y a comportarse lo que realmente significa. Entonces, pues aquí básicamente lo que no podemos perder de vista es el contexto de las cosas, el contexto de las palabras, de lo que dice este capítulo 8. Y la parte final, que es del versículo 35 al 39, también es una porción bastante conocida, pero que es importante estudiarla y analizarla. Porque vean lo que dice esta parte. No sé, José Luis, si nos ayudas con Sí, claro. del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pareciera que esta porción es como que demasiado explícita, ¿no? Como que tal vez podría haberse concretado en decir, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Sin embargo, como que aquí la palabra es muy, muy explícita porque es como una serie de retórica, ¿no? Como cuando te preguntan cosas, pero la persona que te las está preguntando es la primera que sabe la respuesta, ¿sí? Es como cuando tú quieres hacer que una persona llegue a la conclusión por sí misma y tú le preguntas, pero tú ya sabes la respuesta, porque sabes que a partir de la respuesta que te dé la persona, tú vas a continuar con tu explicación. En este caso también por eso hace esa relatoria, ¿no? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni esto, ni esto, ni esto, ni ninguna cosa creada. ¿Y qué puede haber de las cosas creadas que esté fuera de Dios? Si Dios es el dueño de la creación. Entonces, una vez que tú has creído en Cristo como tu Salvador, la conclusión aquí es que ninguna cosa, ninguna persona, ningún hecho, ninguna situación, porque todo forma parte de la creación de Dios, nada te puede separar ya del amor de Dios. O sea, esto es cuando concluimos que la salvación, una vez que se adquiere, una vez que tú la adquieres por la gracia de Dios y por aceptar a Cristo como tu Salvador, pues es algo que ya no se pierde, como algunas orientaciones lo llegan a enseñar, ¿no? Pero además es que no solamente la salvación no se pierde, sino también lo que aquí hemos entendido es que recibimos esa adopción, nos nombran coherederos y eso tampoco lo perdemos. Eso es algo que tampoco queda fuera del alcance de lo que es el versículo 35 al 39 de este capítulo 8. O sea, no solamente no perdemos la salvación, sino no perdemos tampoco la calidad de coherederos, ¿eh? Eso a mí me parece muy interesante. Entonces, por eso dice que somos más que vencedores, pero no por méritos nuestros, ¿no? No es de que, es que yo soy muy bueno y en la competencia por eso gané. No, no somos vencedores, porque dice aquí que es por causa de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De manera que una vez que hemos creído, es importante pues que tengamos claro esta creencia y tener el siguiente paso, que es el discipulado. Una vez que alguien cree, necesariamente el siguiente paso es el discipulado, porque es cuando tiene que venir ese afianzamiento y esa seguridad. La seguridad en la salvación tiene que ver mucho con el discipulado. Una persona puede ser salva, pero si no ha recibido discipulado, puede llegar a tener dudas en su mente y necesita que se le explique, que se le den herramientas, que se le den conocimientos, que estudie, que se congregue. Por eso la importancia de que Dios marca que nos tenemos que congregar, porque el tener el crecimiento espiritual no acaba hasta que nos vayamos de esta tierra o hasta que el Señor venga. Y yo creo que si yo les hago la pregunta a cualquiera de ustedes, hermanos, si en este momento partieras de este mundo, ¿dónde estarías? Con Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa seguridad. Ahora yo te pregunto, ¿esa seguridad la adquiriste desde el primer momento que reconociste a Cristo? ¿O también fue un proceso que tuviste que, algunos más tiempo, otros menos tiempo, algunos requirieron más explicación o no? Pero esa seguridad no siempre se adquiere de inmediato, ¿eh? La salvación sí se adquiere una sola vez y para siempre, pero la seguridad no necesariamente se adquiere así, ¿eh? Y yo creo que por eso es importante lo que nos dice este capítulo 8, por toda la explicación que nos da de lo que es la salvación, pero además de lo que implica la salvación posicionalmente. Es decir, ¿dónde quedas ubicado posicionalmente una vez que eres salvo? Te vuelves coheredero. Eso es lo que te enseña este versículo, este capítulo. No sé qué opinan, hermanos, si
les da un poco más de entendimiento con esto. Sí, claro. Sí, y yo creo que tenemos que definir el discipulado como una persona comprometida con Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nos comprometamos con Él. Si somos coherederos, pues también implica. Sí. Implica responsabilidad. Ujú. Ahora, si nosotros recordamos la gran comisión, el mandato que escuchamos del Señor allá en Mateo 28, no nos pide que no solamente nos pide que prediquemos la palabra, nos pide que hagamos ¿qué? Discípulos. Entonces también nos da la responsabilidad de hacer el discipulado. Y por eso es un proceso que tiene que ser todos los días y constantemente. Y del cual todos somos parte. Pues bien, hermanos, muchas gracias por escucharme.